Bien amigos, bueno, estamos en una entrevista muy especial con un escritor, un amigo, que he tenido la suerte de compartir varias notas sobre los libros que ha editado, publicado en años anteriores y que realmente es un placer y un gusto volverlo a tener aquí en la rueda de café a Pablo Cohen con un libro muy particular. Estamos con Robert Biltancourt en los estudios y con Marcos Molina desde Aguas Dulces. ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿qué tal? Compañeros. Buen día, buen día. El gusto de estar conversando contigo, Pablo, en el libro que indudablemente, no sé si se disparó para el lado que tú pensabas, y ya comenzamos con la primera pregunta, digo, ¿se dispara para el lado que tú piensas este libro? Y después nos podemos introducir un poquito o bastante en lo que al libro se refiere. Un gusto estar con ustedes como siempre, primero que nada. Después, eh, las lecturas de un libro variadas y las repercusiones de un libro cualquiera ya no corren a cargo del autor. Una vez que tú escribís el libro y lo publicás, la gente lo interpreta libremente y la prensa lo toma libremente. ¿Qué quiere decir? La lógica de un libro de entrevistas en profundidad es totalmente distinta a la lógica de la prensa diaria. La prensa diaria busca títulos, busca impacto, busca simplificaciones, ¿no? Un libro de entrevistas busca lo contrario, busca profundidad, atemporalidad, busca reflexiones que trasciendan la coyuntura y también busca novedad. Entonces, la reducción, por más que deontológicamente sea perfecta, de un libro de un año a un titular, no puede nunca, representar el espíritu de un libro que necesariamente es más vasto que eso. Pero bueno, son las reglas de juego. Acá está el mérito de Gonzalo Terra, de Canal 4, que detectó algo en el libro que pensó que podía ser polémico. Y efectivamente es polémico, pero hay muchas más polémicas en el libro y hay muchas otras cosas que son lindas, que son profundas, que son filosóficas y que no tienen que ver con la polémica, como en cualquier libro, ¿no? Pablo, te tocó una etapa muy particular porque, bueno, en ese año pasaron cosas complejas para Pepe y para Lucía también, ¿no? Sin duda, eso es azaroso y es como tú decís, o sea, en realidad fue así, mira. En enero de este año, ellos acordaron hacer el libro. Yo quería hacer el primer libro de entrevistas a ellos dos como protagonistas. Y bueno, así fue. Pero luego pasaron unos meses, y bueno, lo que sucedió es que llegó el diagnóstico de cáncer, diagnóstico inesperado. Y ese diagnóstico de alguna manera trastocó todo, lo sensibilizó mucho, cambió incluso la dinámica, el proceso, y por supuesto cambió las preguntas y el abordaje que yo tenía respecto de muchos temas, entre ellos la muerte. Es decir que el año fue especial también desde el punto de vista político por las elecciones, pero yo creo que lo que más cambió, lo que más de alguna manera eh, hizo que el año fuera especial fue esta circunstancia tan extrema que Mujica y Topolansky vivieron. Y lo digo en plural porque Topolansky estuvo ahí como su gran compañera de vida, apoyándolo en todo, ¿no? ¿Por Pablo, qué? Sí, te dejo, Marco. Pablo, te pregunto esto, ¿qué cambió en ti como periodista y como escritor el hecho del quiebre con el tema del problema de salud de Pepe? Porque tú ahí notaste fortalezas y vulnerabilidades, tanto de Lucía como de Pepe. Entonces, ¿cuánto cambia en la cabeza del escritor el decir, esto no estaba en los planes, y comienza a tener uno otra mirada al momento de escribir? Cambió mucho porque cuando vos escribís para el lector, pensando en el lector, pero digamos que adquirís cariño por tus entrevistados, siempre, porque es una experiencia muy fuerte estar un año conviviendo con alguien. Entonces, a mí también me sensibilizó y me impresionó mucho ver el amor que se tienen, cómo se acompañaron, cómo la doctora Raquel Panone
los contuvo no solo como médica, sino como amiga. Eh, Fue impresionante y también generó en el libro respuestas mucho más ricas, ¿no? Hay una cosa que me impresionó mucho que Mujica dice, que es que el mundo de los recuerdos es demasiado transitorio como para que a él le preocupe cómo, cómo lo recuerdan. Entonces, me parece que eh, esa circunstancia por la que vos preguntabas cambió primero el formato, porque hicimos entrevistas más largas para permitir que la radioterapia no molestara a Mujica. Segundo, las preguntas. Y tercero, el estado emocional de los tres, particularmente de los dos protagonistas. Entonces, evidentemente fue algo que generó cambios profundos y que al libro, paradójicamente, lo benefició, porque generó respuestas muy sensibles y muy profundas. ¿Por qué la elección de estos personajes para el libro? Personas que ya sobre ellas se han escrito bastantes oportunidades, que tienen libros. Seguramente para el escritor es una responsabilidad bien grande, porque hay que encontrar cosas diferentes, no dichas o no escritas de esa No, manera en es los muy libros anteriores. sencillo, es muy sencillo el tema. Ella nunca había protagonizado un libro. Entonces, yo les dije, miren, hay Pero tiene excelentes una libros historia sobre... pública conocida, a lo que me refiero. Eso no importa. Esto es un libro de entrevistas en profundidad. No es lo mismo que tú hables sobre alguien a que la persona hable en primera persona como nunca. Digo, esto es un libro de entrevistas. Por lo tanto, si ella no aceptaba, ¿no? Tu punto era válido, porque yo no iba a hacer un libro de entrevistas a Mujica. Primero que nada, un buen entrevistador tiene la obligación de hacer una entrevista distinta, ¿no? Las entrevistas acá mismo con ustedes siempre son muy ricas. No importa que yo haya hecho una o 40 antes. Seguro. Porque eso es lo que te da el género de la entrevista, la posibilidad de ser distinto. No importa que el entrevistado haya sido entrevistado en otras instancias, ¿no? Eso primero. Y segundo, Mujica y Topolansky no habían sido entrevistados con esta profundidad. Topolansky nunca había protagonizado en primera persona un libro. Entonces esa fue la condición que puse. Es un libro de entrevistas a los dos. Y en algunos momentos, Topolansky protagoniza el libro más que él. Por eso se llama Los Indomables Topolansky y Mujica, no Mujica Topolansky. Entonces, si hubiera sido Mujica solo, yo hubiera pensado, no, pero ya hay muchos libros, ya está. Ahora, como era de entrevistas y Topolansky aceptó estar a la par en el protagonismo que Mujica, entonces no tuve ninguna duda de que el resultado final, como vos preguntabas recién, sería distinto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y el dispararse y el salir hacia otros lugares también es algo que, más allá de que tú dices, queda a libertad de quien lo lee, uno más o menos sabe por dónde va a empezar a disparar el libro, No, eso es muy ¿no? difícil de saberlo. No, para nada. Siempre que pensás algo, te equivocás, porque esta polémica te puedo nombrar 18 más que me podrían haber llamado la atención y que respecto a las cuales yo podría haberte dicho, no, por acá se dispara. Pero no es para mí lo más importante. Lo más importante es que los lectores lo disfruten y que cada uno lo interprete como quiera, porque esto no es una nota de un diario, es un libro. Entonces, que se dispare por un lado o por otro es una circunstancia de corto plazo que no, digamos, que no define el libro. El libro se defiende solo y es mucho más largo, más complejo, más profundo y tiene muchas más aristas que el tema por el cual se vuelve circunstancialmente polémico. ¿Quedaste en Pablo, contacto con ellos? ¿Con una Sí, relación siempre, diferente? la misma que con todos los entrevistados de mis libros, muy linda relación. Pablo, Eh, te quería preguntar con respecto a eso, si tú tenías algún conocimiento previo con ellos antes de la entrevista, y por otro lado, el periodista escritor, ¿va Ujú. despojado de información previa cuando va a escribir en una entrevista? ¿Va despojado o vas con algo de información y con algo de subjetividad? ¿Y con qué te encontraste desde el punto de vista no llamaría ideológico, sino de ideas
porque Topolanqui viene más de la izquierda y Mujica viene más de un hombre vinculado como al Partido Nacional, Ujú. respetuoso los dos de las ideas de Valle y Ordóñez, pero te encontraste con un crisol de ideas que dime, quiero saber si a ti te sorprendió. Bueno, a ver, si me olvido de alguna de las preguntas, por favor, poneme Dale, en eje. No es porque dale, las evite, dale, porque son tres preguntas interesantes en una, ¿no? dale. Primero, él había protagonizado uno de los protagonistas más bien del libro Mevir, una historia hablada sobre Mevir, y lo presentó en el Sodre conmigo, con la calle Pou y con Sanguinetti. Qué bueno. Entonces, ahí yo vi una interacción con Lucía que era riquísima y que la luz pública no había registrado, ¿no? Así que ellos habían leído material mío, les había gustado, cuando les propuse aceptaron enseguida y eso fue muy, muy lindo. Después, respecto a la interacción con ellos, como digo siempre, uno se encariña con los entrevistados, pero escribe para el lector, no puede dejar de ser punzante porque le tenga cariño a los entrevistados, porque si no traicionaría al lector y traicionaría el oficio periodístico. Respecto a la ideología, son muy distintas. Ella es más una mujer más ideologizada, más dura, pero más cerebral, más fría, ¿no? Y él es más pragmático y de origen blanco, él nunca fue marxista. De todas maneras, ellos reivindican a Sendik y a Rosa Luxemburgo y no tienen nada que ver con el marxismo y con el comunismo, más bien tienen muchas inquinas con el comunismo. Entonces, hoy en día lo que son es un movimiento súper pragmático que se adapta al mundo y no espera que el mundo se adapte a sus ideas. Entonces yo lo que vi es una evolución ideológica, una flexibilidad intelectual muy importante, ¿no? Bien. La otra pregunta era, Por si supuesto tú... que la admiración a Valle que tú mencionabas Sí, es de las dos partes, ¿no? O sea, a Valle y Ordóñez lo veneran, lo cual es muy interesante porque, como dice Pani en el prólogo, no dejan de ser dos guerrilleros, ex guerrilleros que admiran a Valle. Y no podés ir a una entrevista con ignorancia, es una falta de respeto, pero tampoco podés ir sabiendo todo, tenés que ir, como dice Pani también en el prólogo, Carlos Pani, dejándote sorprender, ¿no? Lo dice con estas palabras, Carlos. Digamos, el conocimiento no puede obturar la curiosidad y creo que ahí está la clave. Pablo, estaba pensando de todos los libros que bueno, has presentado, has publicado últimamente y que hemos conversado en otras entrevistas conmigo. ¿Qué, qué tiene de diferente este libro con los otros? Todos los libros son distintos, no tienen nada que ver, porque cada persona es distinta y ¿Pero te presenta un sorprendió mundo. algo Bueno, ese es otro tema, me sorprendieron muchas cosas, me sorprendió el amor profundo que se tienen, me sorprendió la voracidad con la que leen, me sorprendió el grado de pragmatismo ideológico que manejan y me sorprendió en algunos temas la incorrección política, que en estos tiempos verdaderamente en algunos casos es una virtud, en otros no. Entonces me sorprendieron un montón de cosas. Por cada capítulo que hacía me sorprendían 7, 8 cosas, ¿entendés? Era muy rica, la experiencia fue muy rica, pero no tiene nada que ver este libro con otros. Si querés que establezca un paralelismo en cuanto al formato y a la libertad con la que trabajé, se parece a Habla Julio, el libro de Ajá. entrevistas que protagonizó el presidente Sanguinetti, en el que también fue muy luminoso el proceso, no recibí ninguna presión, fue fantástico. Así que bueno, ahí tenés un poco. ¿Cuánto tiempo te llevó la escritura, las entrevistas en Un total? año. Y un año. Y lo otro, ¿y en determinado momento molestó alguna de tus preguntas? No, no, ¿No? para nada, la verdad que no. Sorprendió alguna o los puso sensibles o de repente se pusieron más pasionales, pero no, porque cuando tú haces un libro de entrevistas estableces un clima sereno, intimista y tranquilo, ¿no? No vas como con la urgencia de una nota para un diario. Entonces, si entendés esa lógica, podés hacer preguntas fuertes con un tono educado y agradable. De manera que no, por suerte no, eso no sucedió. ¿Te sorprendió, Pablo, la respuesta que te dio Lucía, que hoy está en todos los medios y que a partir de ahí se dispara
un montón de cosas. ¿Te sorprendió eso o me vas a decir, no, hay otras respuestas que son para mí más fuertes que esta? No, hay más fuertes, sí. Sin duda que hay más fuertes. Lo que pasa que, de nuevo, yo no hablo del contenido de los libros porque me parece que cada lector los tiene que juzgar y es un trabajo muy complejo y muy largo como para que yo simplifique ese contenido. Pero hay muchas más polémicas y hay opiniones mucho más fuertes, más tajantes, más controversiales de ella y de él. Entonces, digo, la verdad que esperaba que surgiera por otro lado. En algunas partes de lo escrito, ¿entiendes que puede haber un antes y un después del libro o es un aporte más que hay a la historia no tan lejana? No, eso lo dirá la gente. A mí no me gusta la solemnidad. Yo soy periodista y escritor, soy una persona pragmática, ¿entendés? No me creo juez de la República, no me creo fiscal, no tengo, por suerte, esa, En este momento, por nos suerte. conocemos hace años, esa pedantería, ¿no? De pensar que yo vengo a hacer un aporte. Yo hice un libro, ojalá el libro esté bien escrito, sea entretenido y tenga cosas distintas, ¿no? Ya, Después, antes y después, me parece demasiado solemne, que lo decía la gente. En todo caso, no es la razón por la cual escribo. Es demasiado, sería demasiado pretencioso mi parte decirte que sí. Pablo, ¿se puede vivir de la escritura en Uruguay? Y te digo, ¿ya estás aprontando otro hijo? Porque los libros son como un escritor, Bueno, ¿no? muy Ah, interesante. digo, ya veo que ahí en la familia hay chiquilinada, pero digo, de los libros me refiero. Sí, acá están jugando con las tías, mis dos Sí, hijos, Alfonso y Valentín, que son divinos, y son chiquitos. Mira, ajá, dos cosas. Yo soy periodista y escritor, de manera que yo vivo el periodismo. Y, y digamos que la escritura es un buen complemento. Pero si sos un bestseller es un buen complemento. Vivir de eso exclusivamente es muy difícil en un mercado tan pequeño, ¿no? Y después los libros no son exactamente como hijos, los querés muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero los dejás ir. A los hijos los cuidás todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es distinto. Yo ahora no tengo en la cabeza otro libro. Siempre demoro un tiempo, porque después de estar encerrado meses y meses y de trabajar como una bestia, ¿no? Como que querés disfrutar de salir y hablar con amigos como ustedes y contarles lo que quieran saber y de que la gente disfrute el libro. Eso me lleva siempre por lo menos un mes y está bien porque compensa un poco el trabajo arduo que supone escribir. Con lo cual, si me preguntás en 2 o 3 meses seguramente te diga, sí, voy por este lado, pero hoy la verdad es que no lo sé. Pablo, al ser periodista y al tener un contacto permanente con muchos de los colegas ahí en Montevideo, ¿cómo ha sido, porque lo he visto, ese mimo de periodista a periodista cuando te hablan bien de este libro o de otros, ¿no? Bueno, linda pregunta. A mí me da mucho placer que a los colegas les gusten mis libros, los citen tanto y lo tomen como referencia. Evidentemente es algo muy, muy lindo. Pero te digo la verdad, lo que más me gusta es que venga un lector que no conozco y me diga por qué le gustó el libro y se quede hablando conmigo. Porque uno escribe para el lector común. Claro. También escribe para los periodistas, pero sobre todo para el lector común, que compra libros, que va a la librería y dice, no llego Bioy Casares, no llego Borges, no llego Cortázar, no llego Marguerite Yourcenar, llego Cohen. ¿Te das cuenta? Entonces, yo escribo para el lector. Quiero decirte, me encanta que a mis colegas les guste, pero no puedo caer en el corporativismo, porque es un defecto. Para el que no tiene ni idea de cómo se escribe un libro, ¿tú lo vas armando en tu cabeza primero en cuanto a las preguntas, si son secuenciales una de la otra, o después que tienes todo el material, ves cómo lo ubicas y lo plasmas en las hojas? Muy buena pregunta. Yo no tengo
mejor dicho, no se trata de mí o de ti, se trata un poco de ver la historia. No hay una fórmula, no hay una fórmula. Hay recetas que a algunos les sirven y que a otros no. Yo mismo no tengo una manera de trabajar, tengo varias. Utilizo la que me sirva más en el momento. Lo que hice en este caso fue preparar muy a conciencia durante horas y horas y horas digamos, cada sesión, ¿no? Cada entrevista. Y llevaba 40 preguntas y ellos hacían un montón de acotaciones y después, de repente, ¿cómo te puedo decir? Iba abriendo ventanas cada uno de ellos y yo me metía en eso y hacía repreguntas. Y después, cuando tenía todo, viene lo más difícil, que es editar, decidir el orden en el que va todo, cambiar el orden de las respuestas, sacar cosas, un montón de respuestas que son redundantes y que le quitan fuerza al libro. Es decir, la entrevista tiene sus reglas también, ¿no? La entrevista en profundidad no es la transcripción de un diálogo, es un género con determinadas reglas donde lo que debe primar es lo esencial, no lo podés recargar, si no yo haría Los Indomables 2, 3 y 4. Entonces es un trabajo en el que es tan importante la formación intelectual y la calidad técnica, es decir, el dominio del rubro de entrevistas, como la intuición. Yo nunca subestimo la intuición, para mí es un elemento fundamental. ¿Cuándo decidiste el nombre del libro, Pablo? ¿Y por qué? Mira, me desperté a las 3 de la mañana, dije Los Indomables, lo escribí y seguí durmiendo. Y faltaba, no sé, 2 meses para que lo publicara. ¿No? Nunca al principio, porque al principio yo puedo tener el mejor título del mundo y si no tiene nada que ver con el libro, ¿qué hago? Después, claro. ¿Entendés? Ahora, Pablo, o sea que... y en consonancia con el nombre, me pareció muy interesante y quiero que me lo expliques porque supongo que decidiste esos nombres, títulos de los capítulos después que tenías el material, lo supongo, no sé si fue así. Raíces, frutos y semillas. ¿El por qué? Bueno, uno no trabaja tan racionalmente, porque ahí sale el escritor. Uno siente las cosas y de acuerdo a lo que siente también actúa. Yo sentí que esos eran los títulos adecuados para cada sección y que además dialogaban con algo que a ellos les apasiona, el campo, la chacra, la naturaleza. Entonces, raíces, frutos y semillas, porque además las raíces tienen que ver con la infancia, ¿no? Las semillas con lo que uno proyecta y los frutos con el futuro. Entonces, surgió muy naturalmente cada título, ¿no? Pablo, ya para ir despidiéndote, sé que estás en familia y previo a una Nochebuena Navidad, todos estamos por estas horas como muy atentos a bajar un poquito. Y agradecerle eternamente estos minutazos. Sí. No puedo sacar un libro y no puedo dejar de hablar con ustedes. Son como Mirta Legrand, ustedes traen suerte. Más o menos, un poquito más joven. Pablo, para cerrar, algo que nunca te pregunté, de tantas notas que hice de libros que estabas publicando, nunca te pregunté, Pablo Cohen, ¿a qué hora prefiere escribir? ¿Será la noche, ahora que dijiste que del nombre de Los Indomables a las 3 de la mañana? Bueno, ahí me desperté, ¿no? Me desperté y escribí el título. Pero en realidad yo siempre escribo de noche. Siempre. El día para mí, no sé qué es el día. Estoy hablando con ustedes y es como... Pero yo trabajo de tarde y sobre todo de noche. Pablo, yo te despido. ¿Segunda edición del libro? ¿Ya estamos en la segunda edición? Sí. Segunda y tercera salen casi juntas. Qué bien. Es decir, ha vendido unos 6.000 ejemplares aproximadamente, todavía no tengo las cifras finales. Seguramente en algún momento... Sí, claro. Seguramente en algún momento... Sí, muchas gracias. Con respecto a eso, Robert, con Pablo podemos hablar de... Este libro es el que está en este momento y al que uno le pone mayor atención, pero el libro del Gach, donde estaba tu padre, Pablo, me parece que ahí ese libro va a quedar en la historia porque el Gach
siempre decimos los uruguayos tendríamos que tener gach para muchas cosas. Y es una enseñanza como país lo que pasó y tenemos que ser pragmáticos y emplearlos en otros lados. Pero eso es un tema de otra conversación. La que nos llamó hoy fue este libro que viene con una repercusión impresionante y nada, de mi parte agradecerte estos minutazos, No, como dice Robert. Sé que el periodismo del interior te está haciendo un mimo grande y me alegra mucho que los colegas del interior también estén interesados en el tema. no, no existe para mí colegas del interior y colegas de Montevideo, son todos colegas. Acá Alejandro sabe bien que esto para mí siempre fue así, tuve una visión muy federal de la cosa, porque siempre antes de trabajar con Planeta saqué mis libros con el país, y el país llega a todo el Uruguay. Entonces, yo les agradezco a ustedes y siempre es un placer hablar con ustedes. Gracias, Pablo, por el tiempo, porque Abrazo sé grande. que hace semanas vienes con mucha prensa y mucho movimiento, y bueno, hace semanas que estamos tratando de tenerlo un ratito por acá, así que bueno, gracias enorme por el tiempo con nosotros. No, gracias a Abrazo, ustedes, Pablo. siempre es un placer estar con ustedes. Un gran abrazo. Abrazo, Abrazo, Pablo, muchas Gracias, Héctor. gracias.